No todas las semanas tenemos novedades potentes en el megaproyecto de la Y vasca, que está cerca de cumplir 20 años desde que comenzaron los trabajos, pero estos días se han producido novedades muy relevantes para sus avances que te detallo en este vídeo. Dos son las buenas nuevas que nos llegan en los avances de las obras que llevarán la alta velocidad a las tres capitales vascas e Irún y que siguen avanzando de forma dispar, pero que ha sumado dos nuevos hitos. El gobierno ha aprobado esta semana dos partidas presupuestarias para avanzar por un lado en la electrificación y por otro en la construcción de la base para montar la vía en el ramal guipuzcoano, el más avanzado. Además de la base de montaje ubicada en Martutene, se establecerán puntos de acopio de material en el PAET de Ezkio y Satso y a lo largo del trayecto Bergara-Astigarraga. Una actuación aprobada en el último Consejo de Ministros que permite avanzar hacia los trabajos de superestructura en paralelo a la construcción de la plataforma y que tiene un montante de 19 millones de euros a través de Adif Alta Velocidad. Un contrato que incluye la creación de una zona de acopio de balasto, así como habilitar 35 puntos de acopio de traviesas para la vía en placa a lo largo del trayecto Bergara-Astigarraga. Una base de montaje de Martutene que servirá para realizar las operaciones logísticas de acopio, suministro, gestión y distribución de los diferentes materiales de vía. Viajar en tren nunca fue tan fácil. En trenes.com encuentra y reserva tus billetes de Renfe, Wigo, Irio y muchos otros países europeos. Vive experiencias únicas a bordo y recuerda, si vas sobre raíles, está en trenes.com. El otro avance decisivo aprobado estos días es el de la adjudicación del tendido de catenaria en la Y vasca por un importe de 86,5 millones de euros. Concretamente desde la salida de Vitoria hasta el tramo previo al acceso a Bilbao, por un lado, y hasta Astigarraga por el otro. Esta actuación será ejecutada por Adif Alta Velocidad y supone instalar el cableado de alta tensión tendido longitudinalmente sobre las vías de la Y vasca en los tramos citados. Una catenaria que se montará a la par que en Astigarraga se realizarán las conexiones y adaptaciones para enlazar con la línea de tráfico mixto o tres hilos que conectará con la frontera francesa por Irún. Hablamos de una actuación más relevante de lo que puede parecer, ya que supone el inicio de una nueva fase de desarrollo de la Y vasca, la de su electrificación, y donde Adif Alta Velocidad también tiene ya adjudicado el contrato para la redacción de los proyectos básicos y constructivos de la base de montaje de vía para los ramales alavés y vizcaíno de la nueva plataforma de la línea de alta velocidad Vitoria-Bilbao, San Sebastián, frontera francesa. Y es que a pesar de la dilatación de esta compleja y cara obra, los pasos y avances se siguen dando en prácticamente todos los puntos clave, desde sus estaciones hasta las estructuras pendientes, siendo el ramal guipuzcoano el más avanzado y el que entrará antes en servicio. Actualmente el Ministerio de Transportes avanza en la plataforma del ramal Vitoria-Bilbao, que se encuentra ya finalizada en 14 tramos y se avanza para completar los 5 restantes, entre ellos 3 de los 6 tramos que conforman el nudo de Bergara. Simultáneamente se trabaja en los proyectos de acceso a la capital vizcaína y la remodelación de la estación de Bilbao Abando, y se han firmado los correspondientes convenios con el gobierno vasco para acometer el nudo ferroviario de Arkaute, para la integración en Vitoria y construir la nueva estación de Astigarraga. Todos ellos abordados en diferentes vídeos del canal, sin olvidar la más que relevante conexión de esta obra al resto de la red del país. Por un lado vía Navarra, algo congelado a la espera de decidirse su recorrido final, y por el otro con los avances más que importantes vistos últimamente en su conexión con Burgos, donde ya se ha emprendido el primer tramo de la construcción adjudicado por 391 millones de euros, sin olvidar el despliegue del tercer carril en el tramo Astigarraga-Irún, de 19 kilómetros, para adaptarlo a ancho mixto hasta la frontera francesa, y en la transformación y ampliación de esta última estación. Avances que tras 2 décadas pueden parecer menores, pero que acercan mucho más la consecución de esta mega obra de la que seguiremos muy pendientes. Suscríbete al canal y recuerda hasta el camino más largo se inicia con un primer paso.